Vamos a hablar de trigonometría. Las relaciones trigonométricas que vamos a estudiar se aplican a los triángulos rectángulos. Es una clasificación según sus ángulos. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El ángulo recto lo vamos a identificar con este cuadradito. Los lados que forman este triángulo los vamos a nombrar en relación a ese ángulo recto. Los dos lados que forman el ángulo recto se van a llamar catetos. Si yo conozco la longitud, si los dos catetos no tienen la misma longitud, que puede pasar, pero si no tienen la misma longitud, puedo decir que el cateto de mayor longitud es el cateto mayor y el de menor longitud el cateto menor. El lado que no forma parte del ángulo recto se llama hipotenusa. Las relaciones que vamos a encontrar entre las longitudes de los lados puede ser el teorema de Tales, que solamente relaciona las longitudes. ¿Sí? Era hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos, cateto mayor al cuadrado más cateto menor al cuadrado. En el caso nuestro, las relaciones trigonométricas que vamos a estudiar relacionan las longitudes de los lados con alguno de los ángulos que vamos a conocer. Uno ya sabemos que es de 90 grados porque siempre se trata de un triángulo rectángulo, y los otros dos puede ser que sean los dos de 45 grados o puede ser que tengan diferentes medidas. El ángulo que voy a conocer lo voy a nombrar, yo en mi caso me gusta nombrarlo con una letra griega, ¿sí? Por ejemplo, beta. Esta, que es el lado que no forma parte del ángulo de 90 grados, se va a seguir llamando hipotenusa. Y los catetos yo los voy a renombrar según su posición relativa en relación al ángulo que conozco. El cateto que forma parte del ángulo conocido lo voy a llamar cateto adyacente. Y el cateto que no forma parte del ángulo conocido lo voy a nombrar cateto opuesto. Entonces, las relaciones trigonométricas son tres: seno, coseno y tangente. Hay una regla mnemotécnica para acordarse de estas relaciones, una palabra que ayuda a recordar estas reglas, que es la siguiente: SOHCAHTOA. La primera sílaba es
seno del ángulo conocido es igual a la longitud del cateto opuesto dividido la longitud de la hipotenusa. La segunda sílaba hace relación al coseno y es coseno del ángulo conocido es igual a la longitud del cateto adyacente dividido la longitud de la hipotenusa. Y la tercera sílaba de esta ayuda a memoria hace relación a la tangente. Tangente del ángulo conocido es igual a la longitud del cateto opuesto dividido la longitud del cateto adyacente. La confusión suele ser que cuando pensamos en un triángulo rectángulo, la representación que se nos viene a la cabeza es esta, en donde el cateto mayor está ubicado en posición horizontal. Pero en realidad lo importante es identificar el ángulo recto y determinar cuáles son los catetos en relación al ángulo conocido. O sea que, por ejemplo, en el ejercicio que yo les proponía, yo representé los triángulos rectángulos en diversas posiciones, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿sí? Pero es lo mismo, este es el ángulo recto. Yo voy a conocer un ángulo. Vamos a poner como ejemplo que el ángulo conocido sea 30 grados. Yo ya sé a priori que como los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, este es de 90, si este es de 30, el otro ángulo va a ser de 60 grados. Pero igual lo vamos a verificar aplicando las reglas trigonométricas. Vamos a poner que el cateto adyacente en este caso sería este, porque forma parte del ángulo conocido. Vamos a suponer que mida 10 metros. Y yo quiero conocer la longitud de la hipotenusa, que es esta, el lado que no forma parte del ángulo recto. Entonces yo tengo que analizar de las tres relaciones cuál me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Lo que encuentro es que la relación trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. Entonces, en primer lugar voy a plantear la regla trigonométrica. Coseno de gamma, porque gamma es mi ángulo conocido, es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso, como conozco la medida del ángulo, voy a decir coseno de 30 grados es igual, como conozco la longitud del cateto adyacente, ya directamente voy a poner su medida, 10 metros, dividido la hipotenusa, que es la que no conozco.
hipotenusa en este caso va a ser mi incógnita. Entonces acá voy a tener que despejar de esta fórmula la hipotenusa. Como está dividiendo, la paso al otro lado multiplicando. Y ahora, para que me quede de este lado del igual solamente la hipotenusa, este coseno de 30 grados lo voy a pasar dividiendo porque está ahora multiplicando. Bien, en la calculadora científica yo voy a apretar, en este caso tengo que buscar en la calculadora las palabritas seno, coseno y tangente, ¿sí? En este caso, como está en inglés, en vez de SN dice SIN, ¿está bien? Pongo seno si quisiera saber el seno, pero en este caso quiero saber el coseno. Coseno de 30 y aprieto igual. ¿Sí? Me dice el coseno de 30. Y después 10, porque son 10 metros, dividido, y voy a poner ans, que hace referencia al último resultado, que es el coseno de 30, el que yo calculé. Y ahí me va a devolver cuál es la longitud entonces de la hipotenusa. Fíjense que la hipotenusa es tanto más grande que el cateto adyacente, con lo cual es una señal de que operamos correctamente.